estimados docentes, compañeros, compañeras y demás personas presentes. Tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación y registro, mi nombre es Denis Alexander Luna Ramírez. Soy estudiante de quinto año de la materia de Investigación Científica del Delito. El día de ahora vamos a disertar de un tema tan interesante como lo es el manual sobre el procesamiento de la escena del delito. Buenos días, mi nombre es Pamela Esterley Batejada y yo les voy a hablar acerca del manual en base al procesamiento de la escena del delito. ¿Por qué es crucial este proceso? El procesamiento de la escena del delito es la fuente primaria de toda investigación penal. Un error aquí puede contaminar, perder o invalidar pruebas, llevando al fracaso de la investigación. Es un trabajo multidisciplinario, metódico, legalmente reglado. La escena del delito tiene como objetivo comprender qué es una escena del delito y aprender a clasificarla correctamente, ya que el tipo de escena determina la estrategia de procesamiento. El concepto central es el lugar donde se ha cometido un hecho que la ley tipifica como delito. Es sinónimo del lugar de los hechos, lugar del suceso o escenario del crimen. La importancia práctica es el contenedor de indicios, evidencias y señales materiales que mediante métodos científicos pueden reconstruir el qué, cómo, cuándo y quién del hecho delictivo. La clasificación de las escenas, tipología. Esta clasificación no es solo teórica, afecta directamente a la logística, la protección y la metodología de búsqueda. En estas escenas se encuentra la escena abierta. Su característica es al aire libre, expuesta a factores ambientales, lluvia, viento, sol y personas. Los ejemplos pueden ser vía pública, parques, playas, terrenos, baldíos. El reto principal es la evidencia, es más susceptible a alteración o destrucción, requiere un acordonamiento amplio y un procesamiento rápido. Está la escena cerrada, su característica es delimitada por paredes y bajo techo, ofrece mayor contención a la evidencia. Los ejemplos son viviendas, oficinas, vehículos, habitaciones de hotel. El reto principal puede contener una alta concentración de evidencia. La ruta de acceso debe controlarse minuciosamente para evitar contaminación. La escena mixta. La característica es que combina una área cerrada y una abierta, ambas vinculadas al mismo hecho. El ejemplo es una casa cerrada y su patio o jardín abierta, donde también ocurrieron eventos relevantes. El reto principal requiere dos estrategias de procesamiento diferentes pero coordinadas, asegurando que no se pierda la conexión entre las evidencias de ambas áreas. La escena prolongada. Su característica es el hecho delictivo que se inicia en un punto geográfico y termina en otro, de forma continua. El eje, una persecución. Ejemplo, un robo en un comercio, un forcejeo en la calle y un abandono de vehículo a varios kilómetros. Su reto principal es identificar y contener múltiples mini escenas, asegurando que la cadena de custodia y la documentación reflejen la continuidad del evento. La escena de deliberación. Su característica es un lugar diferente al de los hechos principales, donde el delincuente se deshace de evidencia, ya sea arma, ropa, botín, o también se conoce como lugar del hallazgo. Un ejemplo podría ser un contenedor de basura donde se encuentra el arma homicida. Su reto principal es no confundirla con la escena original. La investigación debe centrarse
en vincular las evidencias encontradas, aquí con la escena principal y el sospechoso. Punto crítico a recordar: la alteración y escenarios elaborados. Cualquier tipo de escena puede ser alterada. Esta alteración puede ser accidental, por transeúntes, servicios de emergencia o internacional por el criminal para desorientar la investigación. Esto quiere decir en hacer que un homicidio parezca un suicidio, dejar su firma, un modus operandi particular, retrasar la identificación del autor. Los autores y sus roles. Un enfoque multidisciplinario. Su objetivo es identificar a cada interviniente, comprender sus funciones específicas y cómo se coordinan bajo un mando unificado. Esto evita duplicidad de funciones y contaminación de la escena. El fiscal, ya sea el director de la investigación, su rol general es dirección funcional y control jurídico de toda la investigación. Las funciones específicas claves son dirigir la inspección técnica ocular si está presente, también ordenar operaciones técnicas y científicas, ya sea pruebas de laboratorio, disponer del auxilio de peritos, ordenar el cierre del lugar y el decomiso de objetos. También es el responsable final de que las diligencias se ajusten a la ley y el Código Procesal Penal. El personal policial. Los primeros en responder el rol general es preservar la escena y garantizar la seguridad. Son el escudo que protege la integridad de las pruebas. Sus funciones específicas claves son asistir a heridos, la prioridad humanitaria, también proteger y acordonar la escena, ya sea establecer perímetro simple o doble, conservar los rastros sin modificarlos hasta la llegada de los investigadores. También obtener información preliminar de testigos sin comprometerlos y recolectar evidencias in extremis si hay riesgo inminente de pérdida. El personal de investigación, ya sea la policía o los investigadores, el rol general es ejecutar la investigación del campo bajo los órdenes del fiscal. Sus funciones específicas claves son comprobar rastros y efectos materiales del hecho, realizar la inspección del lugar documentando todo en un acta, interrogar a testigos y formalizar las diligencias en actas, identificar y si corresponde aprehender al imputado, gestionar la protección de víctimas y testigos. El personal técnico en inspecciones oculares, ya sea peritos permanentes, los científicos de la escena. Su rol general de estos es aplicar el método científico para localizar, fijar, recolectar y embalar la evidencia física. Sus funciones específicas claves son planificar del procesamiento de la escena, localizar y fijar la escena, fotos, videos, croquis, recolectar evidencias con la técnica adecuada para contaminarlas. También asegurar los objetos, marcándolos e iniciando la cadena de custodia. Y entregar las evidencias a la División Policía Técnica y Científica, DPTC. La médico forense, que es el experto en la víctima, su rol general es determinar las causas y circunstancias de la muerte desde una perspectiva médica. Sus funciones específicas claves son en realizar el conocimiento preliminar del cadáver en la escena, también practicar una autopsia médico-legal y remitir los indicios biológicos, dirigir técnicamente las exhumaciones y corroborar el diagnóstico de la muerte. La integración y flujo de trabajo de la teoría a la práctica. Su objetivo es visualizar cómo interactúan todos los actores en una secuencia lógica y ordenada. La fase 1 es activación y preservación. Por primero está la llegada a la policía, segundo la asistencia de heridos y garantía de seguridad, tercero acordonamiento inmediato de la escena, que es la acción más crítica en esta fase. La fase 2, dirección y planificación. Número 1, llegada del fiscal, ya sea director y el equipo multidisciplinario.
el establecimiento de un puesto de mando, el intercambio de información preliminar, el personal técnico que planifica la estrategia de ingreso y procesamiento. En la fase 3 es el procesamiento científico de la escena, que está la fijación, donde se encuentra la fotografía, video y croquis del estado original. También está la búsqueda sistemática. Los técnicos localizan evidencias usando métodos apropiados, ya sea espiral, cuadrícula, etc. También la recolección y embalaje. Cada evidencia se recoge, documenta y embala por separado, iniciando la cadena de custodia. La interacción forense. En este caso, el médico forense examina el cadáver en coordinación con los técnicos que fotografía y toma huellas necrodactilares. La fase 4. Análisis y continuación de la investigación. Las evidencias se envían a los laboratorios de PTC. El fiscal, con los informes policiales, periciales y forenses, decide las siguientes diligencias: citaciones, órdenes de aprehensión. También se levanta la escena una vez que se ha completado el procesamiento. En base a lo que he hablado, la conclusión es que la escena del delito es como un libro abierto que cuenta una historia. Los diferentes tipos de escena, abierta, cerrada, etc., son como diferentes géneros literarios, cada uno con sus propias reglas. Nuestro trabajo es leer ese libro sin arrancar sus páginas, sin mancharlo con nuestras huellas. El fiscal es el director de la obra de teatro, la policía son los guardias de seguridad del teatro, los investigadores son los periodistas que recopilan la historia, los técnicos son los fotógrafos y recolectores de pruebas, y el médico forense es el traductor que nos explica la última página de la vida de las víctimas, todos trabajando en equipo y en orden. Podemos descifrar la verdad que esa escena silenciosamente nos grita. Mi nombre es Silvia Milet González Garay, pertenezco al subgrupo número 0, la filosofía de la protección. Antes de los pasos, debemos entender la mentalidad. El objetivo último de proteger una escena del delito es preservar la verdad material de lo ocurrido. La escena es una fuente de información crítica y frágil. Cada acción debe regirse por estos principios: integridad, evitar que las pruebas se alteren, contaminan o destruyan. Cadena de custodia comienza aquí. Cualquier elemento probatorio debe poder rastrearse desde su hallazgo hasta su presentación en un juicio. Y metodicidad, seguir un protocolo estricto para no omitir detalles cruciales. Subsidiariedad de la vida humana. La protección de la escena es prioritaria, pero la salvaguarda de la vida lo es aún más. Número 2. Frases metodológicas. El protocolo en acción. El proceso se divide en dos grandes fases, tal como indica el texto: la fase informativa, lo que se hace al recibir el aviso, y la fase operativa, lo que se hace al llegar al lugar. Fase número 1. Informativa. La recepción del aviso. Esta fase es la base administrativa y logística. Su objetivo es recabar y registrar la información inicial de manera precisa e inmediata. Acciones claves. Número 1. El registro formal. Anotar hora, fecha, medio de recepción, llamada, denuncia personal, etc. en el libro de novedades. Esto fija un punto de partida legal y temporal. Número 2. Geolocalización precisa. Describir la dirección, puntos de referencias y condiciones de acceso. Esto es vital para que los esfuerzos encuentren el lugar rápidamente. Identificación de la fuente. Si es posible, identificar al informante. Esto puede ser crucial para los investigadores posteriores. ¿Por qué es importante esta fase?
Sin una buena información inicial, la respuesta operativa puede ser lenta, imprecisa o llegar con recursos insuficientes. Fase número 2. Operativa, la intervención en el terreno. Esta es la fase central. Se compone de una secuencia lógica de acciones que podemos agrupar en 4 bloques para una mejor comprensión. Bloque A, preservación de la vida y aseguramiento inmediato. Prioridad 1, primeros auxilios. La vida es lo primero. Si hay heridos, se les atiende inmediatamente. Prioridad número 2, autoprotección. El oficial debe asegurarse de que el lugar es seguro para su intervención. Ejemplo, agresor, aún en el lugar, riesgo estructural. Llegada y registro horario. Anotar la hora exacta de llegada. Esto ayuda a reconstruir la línea temporal de los hechos. Bloque B, aislamiento y control del área. Desalojo y cordonamiento. Se desaloja a los curiosos y se establece un perímetro de seguridad con cinta. El objetivo es crear una burbuja de control o escenarios cerrados, proteger accesos, puertas, ventanas o vehículos, cordonar un radio mínimo de 10 metros o cordonamiento doble. Para casos complejos o de alto impacto, se establece un perímetro interior, escena pura, y uno exterior para el equipo de trabajo y prensa. No tocar nada. La regla de oro: no se mueve, toca o altera nada hasta que sea identificado y documentado por los peritos. La excepción es el riesgo inminente de pérdida. Ejemplo, lluvia que va a borrar una mancha de sangre en el suelo. Bloque C, gestión de personas e información. Identificación y separación o testigos. Identificarlos y aislarlos para evitar que se contaminen sus testimonios al hablar entre sí, o sospechosos. Si se encuentra un posible sospechoso en la escena, se le debe controlar y asegurar, evitando su fuga. Pesquisas preliminares. Realizar una investigación inicial para identificar a víctimas, testigos claves y sospechosos. Registro de intervinientes. Anotar los datos de todo el personal que ha estado en el lugar, policías, bomberos, paramédicos, ya que ellos también pueden ser fuente de información o accidentalmente haber alterado pruebas. Reserva de información. No se divulga información a la prensa o curiosos para no entorpecer la investigación. Bloque D. Documentación y transición al equipo especializado. Notas detalladas. El primer oficial en la escena es un testigo clave. Debe documentar todo: estado del tiempo, condiciones del lugar, descripción de posibles evidencias o simple vista. Ubicación y características de vehículos cercanos. Custodia activa de evidencias. Vigilar los rastros para que no sean alterados. Solo en caso de riesgo extremo se recogen con la menor manipulación posible. Documentando exhaustivamente el procedimiento. Comunicación y solicitud de refuerzos. Informar a la base para coordinar la llegada del equipo multidisciplinario, fiscal, investigadores, peritos oculares, médicos forenses. Briefing de entrega. Cuando llega el equipo especializado, el oficial inicial les debe hacer una entrega formal de la escena, transmitiendo todas las observaciones, la información recabada de testigos y las acciones tomadas. La protección solo cesa cuando el fiscal o responsable del procesamiento así lo determina. Número 3. Síntesis. 1. El primer respondiente es un guardián temporal. Su rol no es investigar, sino estabilizar y preservar. Es el eslabón más crítico para evitar la contaminación inicial. Número 2. La escena es un libro abierto, pero sus páginas se borran con facilidad. Cada huella, cada objeto, cada mancha tiene una historia que contar. Si se altera, esa historia se distorsiona para siempre. Número 3. Jerarquía de valores. La secuencia es clara. 1. Vida humana. 2. Integridad de la escena. 3. Aprehensión del sospechoso. 4. Recogida de pruebas. Número 4. Trabajo en cadena. El procesamiento es un relevo. El policía que protege la escena le pasa el testigo al perito, quien se lo pasa al fiscal y así sucesivamente. La calidad de la entrega determina el éxito de toda la investigación. Número 5.
documentar, documentar y documentar. Si no está escrito, no existe la minuciosidad en las notas y actas, es lo que da solidez y credibilidad de todo el procedimiento posterior. Buenos días, mi nombre es Laura Meléndez, soy estudiante del grupo de investigación número 0. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la observación. La observación de la escena del delito, nos podemos preguntar qué es la observación y por qué esta es fundamental. La observación en la escena del delito no es simplemente mirar, es el primer examen sistemático y crítico que realizan los especialistas una vez que está asegurado el lugar. Su objetivo principal es captar, interpretar y contextualizar toda información física, lo cual se llaman indicios que van asociados al hecho delictivo. Pensemos en una analogía. Imagina que eres un médico frente a un paciente grave. Antes de tocar nada, los observas, su respiración, su color de piel, sudoración, postura. Es esa observación inicial que te da las primeras pistas vitales para el diagnóstico. En la escena del crimen es lo mismo. La observación es el diagnóstico visual inicial que guiará toda investigación posterior. En segundo lugar, hay condiciones previas para la observación. 2 son las condiciones que son indispensables que deben cumplirse antes de comenzar la observación. En primer lugar, la escena debe estar protegida. Esto significa que se han implementado medidas como son los cordones de seguridad, control de acceso. Estos son para garantizar de que nada se altere, contamine o se destruya. La escena debe estar en el estado más puro posible. En segundo lugar, debe estar presente el equipo completo en el cual se dará el procesamiento. No es una tarea individual, es un trabajo en equipo donde cada miembro tiene un rol específico. El fiscal es quien dirige la investigación desde el punto de vista legal. El técnico o perito son los expertos en la recolección de evidencias, tanto huellas, ADN, balística, etc. El investigador policial analiza la dinámica del hecho y las líneas de investigación. El médico forense evalúa la evidencia relacionada con la víctima, su causa de muerte o su hora del deceso. Como pregunta clave, podemos preguntarnos si estas condiciones se cumplen y si no se cumplen, ¿qué riesgos existen? Existen riesgos de contaminación o de extrusión de pruebas, pérdida de validez legal de las evidencias, interpretaciones erróneas del hecho. Las características de la observación son eficaces y en la observación debe tener una minuciosa, como lo es el deber de ser extremadamente detallada, no pasar por alto nada, por pequeño que parezca una fibra de ropa, una mancha, casi imperceptible, la posición de un inmueble. Sistemática, porque debe seguir un método o protocolo. No es una mirada al azar, puede ser de fuera hacia adentro, en espiral, por cuadrantes, etc. Esto asegura que no se omitan áreas. Debe ser reiterada, no se hace una sola vez. Se debe observar la escena múltiples veces, desde diferentes ángulos y con diferentes focos de atención. Lo que no se ve en la primera mirada puede ser evidente en la tercera. Un ejemplo práctico de esto puede ser que en la primera pasada el investigador se enfoca en la víctima y en el área inmediata. En una segunda pasada puede observar las rutas de acceso y escape. En una tercera busca evidencias microscópicas o alteraciones en el entorno lejano. Hay objetivos centrales en la observación y vamos a analizar en profundidad los 3 objetivos que se persiguen. Como primer objetivo
está evaluar la protección e identificar escenas secundarias. ¿Qué significa esto? Que el equipo debe verificar que el cordón de seguridad establecido es suficiente. Si hay una ventana rota en la parte trasera que no estaba custodiada, un vecino que escuchó algo en el callejón de lado, o porque es importante, una escena de crimen no siempre se limita a un solo cuarto o un solo lugar. Puede haber una ruta de escape, un lugar donde el criminal esperó o incluso una escena primaria. Así también una escena secundaria. La observación identifica estos sitios asociados para ampliar la investigación, como lo es localizar evidencias, ya sean estas físicas. ¿Qué significa? Es la búsqueda activa de indicios o pruebas materiales. Esto incluye desde la macroscópica, ya sea un arma, un mueble vocal, hasta los microscópicos, que pueden ser los cabellos, las fibras, los residuos de disparo. ¿Por qué es importante? Las evidencias físicas son la columna vertebral de la investigación. Son elementos objetivos que pueden vincular a un sospechoso con la escena o con la víctima y reconstruir la dinámica de hechos. Realizar reflexiones inductivas y deductivas para formular las líneas de investigación. Este es el objetivo más estratégico y cerebral. El razonamiento deductivo de la teoría al específico parte de una premisa general para explicar lo observado. Por ejemplo, si fue un robo, que es una premisa, esperaría encontrar una forcedura de la puerta o cajones revueltos, buscando así evidencia específica que confirme o refute esto. En un razonamiento inductivo, de lo específico a la teoría, parte de las evidencias específicas para construir una hipótesis general. Por ejemplo, encontré la puerta abierta sin forzadura y la víctima conocía al atacante. Son evidencias específicas. Por lo tanto, probablemente no fue un robo casual, sino que había una relación previa, lo cual nos da una hipótesis. ¿Por qué es importante este proceso mental? Es lo que transforma a una simple colección de pruebas en una investigación inteligente, porque permite generar hipótesis de trabajo sólidas desde el primer momento. El principio rector es el criterio evidencial. ¿Qué es el criterio evidencial? Es el principio que establece que toda decisión, desde que se observa hasta lo que se recolecta, debe estar justificada por su potencial valor como una prueba, ya sea esta para reconstruir los hechos, identificar el autor o autores, comprobar o refutar una declaración. No se recoge algo porque sí, se recoge porque aplicando este criterio se determina que ese elemento puede tener un significado legal y probatorio en el caso. A modo de resumen, existe una definición de la observación. Es el examen minucioso, sistemático y repetitivo de la escena del crimen, que es realizado por el equipo completo una vez está asegurado el lugar. El segundo es un propósito general. Su meta es captar toda información posible para entender qué pasó y recolectar esas pruebas. Lo tercero son los 3 pilares de la observación. Debe ser minuciosa, lo que quiere decir es que es detallada, sistemática con un método, reiterada, que debe ser varias veces. Cuarto, los 3 objetivos claves son el control y ampliación para verificar la seguridad del lugar y buscar escenas relacionadas. Detención, lo que significa encontrar todas las evidencias físicas relevantes. Análisis y estrategia, lo cual es usar el pensamiento lógico, inductivo o deductivo para crear hipótesis y líneas de investigación. Y 5, la brújula, todo se guía por el criterio evidencial. Preguntarse siempre, ¿esto sirve como prueba?
Buenos días, mi nombre es Claudia Alexandra Vides Flores, pertenezco al subgrupo 0. En este día les hablaré sobre los métodos de búsqueda en la escena del delito. La búsqueda como proceso estratégico. Antes de analizar los métodos, es crucial entender el porqué de su existencia. Su objetivo principal en la búsqueda no es mirar a ver qué encontramos. Es un proceso sistemático, planificado y exhaustivo, cuyo objetivo es localizar, identificar y preservar todos los elementos materiales de prueba, relevantes para una investigación. Tiene sus pilares fundamentales. El primero es la planificación. Se diseña antes de entrar a la escena, basándose en la información inicial, tipo del delito, tamaño del lugar, condiciones ambientales. 2. Sistematicidad. Se sigue un patrón definido para garantizar que ninguna zona puede quedar sin revisar. Esto es clave para la validez judicial del procedimiento. 3. Registro. El método utilizado debe quedar documentado en el acta de inspección ocular. Esto aporta la transparencia, permite replicar la búsqueda y demuestra la ausencia de arbitrariedad. La analogía. Imagina que buscas unas llaves perdidas en tu casa. Si buscas al azar, es probable que no las encuentres y que además no revises donde ya buscaste. Si divides la casa en habitaciones y revisas cada una de forma ordenada, por ejemplo, de izquierda a derecha, garantizas cobertura y eficiencia. Los métodos de búsqueda en la escena del delito son la versión científica y rigurosa desde el principio. La taxonomía de los métodos. La clasificación por contexto y aplicación. Podemos clasificar los métodos en dos grandes categorías para entender mejor su uso. Están los métodos para áreas abiertas o extensas, donde el espacio es amplio y no está delimitado por paredes. También están los métodos para áreas cerradas o confinadas, donde el espacio es reducido y está bien delimitado. A continuación, desglosaremos uno por uno. Iniciamos con los métodos para áreas abiertas o extensas. Dentro de estos métodos está el método lineal o por franjas. El área se divide en líneas o franjas paralelas como si fuera un campo agrícola. A continuación, su procedimiento. El equipo de investigadores se alinea en uno de los extremos del área. Paso 2. Cada persona es responsable de su franja. Paso 3. Todos avanzan de forma simultánea y paralela, revisando metódicamente su sección asignada. Las ventajas de este método son: es muy sistemático y de alta cobertura. Es ideal para equipos numerosos. La distancia entre franjas se ajusta según el terreno y lo que se busca. Por ejemplo, para buscar una arma, las franjas serán estrechas que para buscar un vehículo. El escenario típico de este método son los predios grandes, los campos de fútbol y los parques. Dentro de este método, también tenemos el método de la rueda o radial. Es la búsqueda, se expande desde un punto focal central hacia el exterior, como los rayos de una rueda de la bicicleta. Su procedimiento es: se identifica un punto central de interés, por ejemplo, el cuerpo de la víctima, el punto de impacto de un vehículo. El paso 2 sería: los investigadores se posicionan dentro de un centro y cada uno se asigna un rayo. O lineal. Paso 3. Todos se desplazan hacia el exterior de forma sincronizada. Una desventaja clave es ¿por qué se debe de planificar bien? El área a cubrir por cada investigador aumenta progresivamente a medida que se aleja del centro. Esto puede llevar a una revisión menos minuciosa en los bordes exteriores si no se tiene suficiente personal. El escenario típico es explosiones, hallazgos de un cuerpo en un descampanado donde se asume que las evidencias se dispersaron desde un epicentro.
Dentro de este método también tenemos el método por zonas, sectores o cuadrantes. El área se divide en una cuadrícula como un tablero de ajedrez. A continuación, su procedimiento. Paso 1. Se superpone una cuadrícula imaginaria o real con cuerdas sobre la escena. Paso 2. Cada cuadrante se asigna a un investigador o a un equipo. Paso 3. Aquí la flexibilidad dentro de su cuadrante asignado, el investigador puede utilizar cualquier otro método, ya sea lineal, espiral. Para revisarlo de forma exhaustiva, es un método de macroorganización. Las ventajas son, para delegar responsabilidades de forma clara, permite adaptar la búsqueda a particularidades por cada sector, facilita la documentación, se puede reasignar que se encontró en el cuadrante A1, B3. El escenario típico en este método son escenas muy grandes y complejas como un accidente aéreo. Los métodos para áreas cerradas o confinadas son método en espiral. La búsqueda sigue una trayectoria circular que se expande o contrae de forma continua. A continuación, su procedimiento. Paso 1. Se elige un punto de inicio en el centro o en la periferia. Paso 2. El investigador se mueve en un espiral, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Las ventajas de este método es que es muy minucioso para una sola persona, simple de ejecutar sin necesidad de equipos grandes. La dirección hacia adentro o afuera es estratégica. De afuera hacia adentro evita contaminar el centro de la escena al acercarse a ella. Su escenario típico es una habitación, el interior de un vehículo, el cuarto de un baño. Dentro de este método también tenemos el método por zonas, aplicado a interiores. Similar al de cuadrantes, pero aplicado a un espacio interior. Es probablemente el método más usado en interiores. A continuación, su procedimiento. Paso 1. La habitación o vivienda se divide en zonas lógicas. Por ejemplo, zona A, la sala de estar. Zona B, cocina. Zona C, dormitorio. Paso 2. Cada técnico es asignado a una zona y la revisa de forma exhaustiva. Paso 3. Las evidencias se enumeran secuencialmente, pero se etiquetan con la zona de origen. Ejemplo, evidencia 1, zona B. Las ventajas de este método es que hay una máxima organización y especialización. Un investigador se familiariza por completo con su zona. Se sistematiza la documentación. Dentro de este método también tenemos el método de punto a punto. Se basa en la conexión visual entre evidencias. Es un método reactivo más que proactivo. A continuación, su procedimiento. Se identifica una primera evidencia, cerca de la entrada, por ejemplo. Paso 2. Desde ahí se busca y señala la siguiente evidencia más cercana. Y así sucesivamente, saltando de un indicio a otro. Las desventajas de este método es que no es recomendado, porque no es sistemático. Se dejan grandes áreas sin revisar porque se guía por lo que es obvio, pasando por alto evidencias pequeñas o no inmediatamente visibles. Su uso es aceptable solo para pequeñas superficies y cerradas donde la visibilidad es total y el riesgo de pasar por alto nunca para una escena principal. Dentro de este método también tenemos el método por cuadrículas o rejillas. Es una versión intensiva y doble revisión por el método lineal, pero aplicado a una área pequeña. Buenos días, querido docente. Mi nombre es Georgina Córdoba y voy a hablar un poco sobre los métodos de fijación de evidencias en la escena del delito. El concepto clave que vamos a tener en esta es la escena del delito es dinámica y perecedera. Una vez que se mueva en un objeto es imposible devolverlo a su posición original
con absoluta precisión. El propósito fundamental de la fijación es que la fijación no solo es un trámite, sino que también es el proceso científico legal de capturar, preservar y documentar el estado original de la escena y todas las evidencias encontradas. Su objetivo es triple: preservar, que significa congelar el momento del hecho para la posteridad; validar significa diferentes métodos que se complementan para darle mayor validez y confiabilidad a la evidencia; y como tercero tenemos ilustrar, que significa servir como una herramienta de comunicación poderosa tanto para fiscales, jueces, defensores, esto permitiéndoles ver la escena sin haber estado ahí. Los 4 pilares de la fijación lo vamos a ver como un establecimiento de 4 métodos principales que deben verse como partes de un todo, no como técnicas aisladas que son las herramientas para cumplir el propósito fundamental. Como número 1 es el acta de inspección ocular, que es la narración escrita. Número 2, la fotografía forense, que es la captura visual bidimensional. El video es la captura visual en movimiento y a menudo con un audio. La planimetría la vamos a ver como la representación gráfica y métrica. Ahora vamos a profundizar en cada uno, estructurando la información de una manera clara y memorable. Vamos a tener que el acta de inspección ocular, la analogía, es el guión maestro o la partitura de todo lo sucedido en la escena. Si todo lo demás se perdiera, el acta debería permitir reconstruir los hechos de manera coherente. Las características esenciales vamos a ver que son un documento legal, que es en sí la estructura y las formalidades que deben estar dictadas por la ley, como por ejemplo el artículo 140 y 276 del Código Procesal Penal. Esto nos indica que debe ser objetiva, en donde registra hechos, no opiniones ni suposiciones o interpretaciones. Es minuciosa y exhaustiva. No debe omitir detalles relevantes. Es una estructura pedagógica del acta que debe contener el marco contextual o dónde y cuándo, lugar específico, como por ejemplo de la casa número 20, de la ciudad de mexicanos, o fecha y hora exacta del inicio y de la finalización de dicha diligencia, usando la hora oficial, esto incluyendo la hora del levantamiento del cadáver. Vamos a ver que los actores o quien a cargo del nombre y nombre completo de quien redacta el acta de todos los intervinientes, como los policías, los fiscales y los peritos. Esto especificando la función de cada uno. Los agentes deben consignar su orden numérico institucional. Esto lo vamos a ver como el ONI. La narrativa de lo realizado, el cuerpo del acta o descripción del escenario. Vamos a ver el estado del lugar, las condiciones climáticas y topográficas. Y la descripción de la evidencia del cadáver. Estado de las cosas, la posición, las características del cuerpo o una descripción detallada de cada evidencia encontrada. Las diligencias realizadas, cómo se recolectó cada evidencia, cómo se empaquetó, cómo se embaló o dónde se envió. Vamos a ver también las operaciones técnicas como el traslado del cadáver a medicina legal, etc. El cierre legal o las firmas es el acta donde se cierra y se firma en el mismo lugar de los hechos por todos los intervinientes. Si alguien no firma, debe dejarse constancia o razón por la cual esta persona no firmó. Vamos a ver como pilar número 2 la fotografía forense, que es la analogía, es el ojo imparcial y detallista que se congela visualmente la escena. Sigue el principio de la progresión lógica de lo general a lo particular y al detalle. Secuencia lógica de la toma de fotografía. El cómo en 10 pasos. Esto lo vamos a ver como un estado original, que la escena tal cual se encontró sin alteraciones, los accesos que son las vías de entrada, las vías de salida, las vistas escalonadas o las vistas generales que son el contexto completo, las vistas medias que son los planos americanos o los conjuntos, la relación entre la evidencia. Y las vistas de primer plano que son el acercamiento, son los detalles específicos de una evidencia. O también donde se hace desde los diferentes ángulos. Vamos a ver las evidencias numeradas. Cada evidencia con su número de identificación
correlativo, los daños materiales, con las letras de identificación y siempre incluyendo un testigo métrico o a escala para mostrar el tamaño. El cadáver desde varios ángulos, el antes, el después del reconocimiento médico legal. Las lesiones vamos a verlas como una fotografía general para ubicar la región anatómica y el acercamiento con testigo métrico para mostrar detalles, orificios, balas, heridas por arma blanca y la fotografía indicativa que es el rostro del cadáver para su identificación. Las personas y vehículos circundantes, los curiosos y los vehículos en los alrededores. Esto va a incluir en el álbum no solo bajo la coordinación con el fiscal. Vamos a ver las huellas también como los acercamientos de las huellas de calzado, de los neumáticos. Estos solo son un ejemplo. El producto final, que es el álbum fotográfico, no es solo un conjunto de fotos y documento formal que debe incluir, sino que son metadatos, los lugares, la fecha, el tipo del delito, los nombres de las víctimas, los imputados, la institución, nombre también del elaborador. Hay que llevar una secuencia lógica. Las fotos deben de contar con una historia ordenada y al pie de foto, que es cada foto, debe tener una leyenda breve que explique de qué es lo que se observa. El pilar 3 vamos a ver que es la analogía documental en un tiempo real de la escena, que aporta una dimensión de una continuidad y un contexto que las fotos fijas no pueden capturar. Vamos a ver que se rige por las mismas normas de la fotografía forense, en donde hay una progresión lógica y una objetividad. La captura, el antes y el durante, mientras los accesos antes de ser procesados y los procedimientos técnicos mientras se realizan, el complemento, que esto muestra la relación espacial entre los elementos de una manera más fluida. Vamos a verificar el pilar 4 como la planimetría. Este es el plano arquitectónico o el mapa a escala de la escena del delito. Esto viene a respondernos una serie de preguntas: ¿a qué distancia, a qué dirección y de qué tamaño puede ser? Su propósito es establecer mediante los dibujos, croquis, planos o diagramas las proporciones, distancias y ubicaciones exactas de todos los elementos. Pero con ello van a ir 7 reglas de oro para un croquis efectivo. La verificación personal, que es el planimetrista, que debe tomar y verificar las medidas por sí mismo. La metodología estricta es seguir las reglas y técnicas de la fijación planimétrica. La tecnología para apoyo. Esta es usar herramientas como el GPS para las ubicaciones geográficas exactas y la jurisdicción de la escena del delito. La orientación cardinal, que es el croquis que debe estar orientado al norte geográfico. La escala o proporción debe realizarse a escala para reflejar las medidas reales y los puntos fijos. Todas las evidencias se ubican en relación de los puntos de referencia inamovibles, como por ejemplo una esquina de una habitación o un poste. Vamos a verificar también los detalles, que deben incluir dibujos de detalles cuando sea necesario para la claridad. Y en síntesis, la estructura mental final, esta significa que vamos a dotar de sentido a toda la información, en donde se visualiza el proceso. Llegas a la escena, lo primero es observar sin tocar. Fijas la escena, esta es la fase en que hemos descrito que se ejecuta la forma simultánea e integrada, o el fotógrafo y el videofotógrafo que capturan todo desde los diferentes ángulos, o el planimetrista que toma las medidas y comienza a bosquear, y el responsable del acta que toma nota de todo lo que ve y de lo que los demás van haciendo. Los métodos se complementan y esto es una evidencia que se fotografía y se mide y se ubica en el croquis y se describe minuciosamente en el acta. El video muestra todo el proceso en acción. El resultado no son 4 documentos separados, sino es un solo documento en donde es multidimensional y multimedia de la escena del delito, donde cada parte valida y enriquece a las otras.
Al explicarlo se enfatiza la falta de rigor en cualquiera de los pilares. Puede comprometer toda la investigación y en un eventual juicio. No son pasos burocráticos, sino que son los cimientos sobre los que se construye una verdad judicial. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Denis Luna. Es para mí poder hablarles de este tema tan interesante. Los fundamentos de la recolección, marcaje y embalaje de evidencias. Comencemos con la introducción. El porqué del proceso. Antes de entrar en el cómo, es crucial entender el objetivo final de todo este proceso. Preservar la integridad de la evidencia. La evidencia física es objetiva y no miente, pero su valor probatorio en un juicio depende enteramente de cómo sea manejada desde el momento de su hallazgo. Cualquier alteración, contaminación o destrucción, aunque sea accidental, la vuelve inútil o cuestionable. Garantizar la cadena de custodia. Este es el principio rector, es el registro cronológico, continuo y documentado de todas las personas que tienen contacto con la evidencia. Su propósito es demostrar que la evidencia presentada en el tribunal es exactamente la misma que se encontró en la escena y que no ha sido manipulada o alterada. Cada paso que veremos, recolección, marcaje y embalaje, es un eslabón en esta cadena de custodia. Comencemos por la fase 1, la recolección. El qué y el cómo inicial. La recolección es el acto de extraer físicamente la evidencia de la escena para su análisis posterior. No es una acción aleatoria, sino una decisión técnica y metodológica. Principios fundamentales de la recolección. Secuencialidad y lógica. Se recolecta siguiendo un orden preestablecido. Por ejemplo, de lo más perecedero a lo más estable, o del exterior al interior. Esto evita pasar por encima de evidencias no vistas y organiza el trabajo. Punto número 2. La evaluación técnica. El técnico debe evaluar cada evidencia según su naturaleza. ¿Es sólida, líquida, biológica o digital? Las características propias son: puede ser frágil, volátil o peligrosa. El contexto, en un lugar expuesto a la lluvia, al viento o a tráfico de personas. Se prioriza. En escenas complejas, con condiciones climáticas adversas o riesgos de pérdida, se debe establecer un orden de prioridad para recolectar primero las evidencias más susceptibles de degradarse o perderse. La clasificación de evidencias y sus protocolos de recolección. Esto basado en el manual. Para entenderlo pedagógicamente, agruparemos las evidencias por familia y extraeremos los principios de manejo sin repetir la tabla. Evidencias con riesgo físico o de alteración mecánica. Se preguntarán a qué se refiere. Por ejemplo, las armas de fuego, las armas blancas, los cartuchos, los casquillos. El principio de manejo es la seguridad. Verificar que un arma no esté cargada. Si no se sabe manipular, se solicita a un especialista. La preservación de rastros. Sostener por zonas rugosas, como por ejemplo empuñaduras o cachas, para no destruir huellas dactilares o fluidos biológicos latentes. Debemos la protección física, no marcar directamente sobre la evidencia. Hay que embalarla individualmente para evitar roces y raspaduras. Existen evidencias biológicas y de rastros micro, como por ejemplo la sangre, sea fresca o seca, semen, cabellos, fibras
residuos de disparo. Los principios de manejo. Prevenir la contaminación. Hay que utilizar guantes y herramientas limpias, como por ejemplo pinzas, para cada evidencia. No hablar, evitar toser o estornudar sobre ella. Hay que preservar el estado. Si es líquido, recolectar con gotero o jeringa en frascos estériles. No agregar conservantes. En los sólidos o secos, si está en un objeto móvil, por ejemplo la ropa, embolsar el objeto completo en la bolsa de papel. Si está en un objeto físico, como por ejemplo la pared, raspar o levantar con hisopo la tela estéril humedecido en agua destilada. Si es secado, toda evidencia biológica húmeda debe secarse al aire en un ambiente controlado antes del embalaje final. Nunca en bolsas plásticas, ya que el moho y las bacterias la destruirían. La muestra de control, el descarte. Es fundamental tomar muestras de referencia del entorno. Una muestra de sangre de la víctima, cabellos arrancados de un sospechoso, para comparar con lo encontrado en la escena. Existen evidencias con impresiones latentes o frágiles, como por ejemplo huellas dactilares o documentos. El principio de manejo es el mínimo contacto, manipular por los bordes, con guantes y pinzas de puntas protegidas. Hay que proteger la superficie, evitar engrapar, perforar, arrugar, escribir sobre ellas o usar cinta adhesiva directamente sobre la superficie de interés. Evidencias voluminosas o complejas, como por ejemplo vehículos, muebles grandes, residuos de incendio. El principio de manejo es la fijación y descripción. Se debe fotografiar y describir de la manera más exhaustiva posible en su lugar. Un muestreo representativo, recolectar una parte representativa, como por ejemplo cenizas del foco del incendio, y documentar exactamente de dónde se tomó. La fase número 2, el marcaje, la identificación inicial. El marcaje es el acto de identificar físicamente la evidencia de manera única e indeleble, claro, sin dañarla. ¿Qué se marca? La evidencia en sí, en un lugar que no altere su valor, como por ejemplo el lateral de un casquillo, no la base, el mango de un arma, no la hoja. ¿Cómo se marca? Con un instrumento adecuado, un lápiz o un grabador, que no dañe la evidencia. Pero ¿quién marca? El técnico que la recolecta, registrando su marca o sello personal. Esto establece el primer eslabón, claro, de la cadena de custodia. La fase número 3, el embalaje, la contención segura. El embalaje es un sistema integrado por 3 pasos: empaque, sellado y etiquetado. Su función es proteger la evidencia durante el transporte y el almacenamiento. Punto número A, el empaque, la recolección del contenedor correcto. Bolsas de papel, estándar de oro para la mayoría de las evidencias, especialmente biológicas, una vez secas, y ropa, que permiten la respiración y previenen la condensación. Recipientes rígidos, cajas de cartón para armas, frascos de vidrio o plástico para líquidos, tubos de ensayo para micromuestras, contenedor hermético, como por ejemplo el metal, que es exclusivamente para evidencias con materia volátil, como por ejemplo los restos de acelerante de incendio, para evitar que se evaporen. La regla de oro: nunca embalar evidencias húmedas en plásticos. Punto número B, el sellado. Hay que garantizar la inviolabilidad. Se cierra el recipiente con cinta adhesiva. Sobre esta cinta, el técnico que recolecta estampa su firma, de modo que una parte quede en la cinta y otra en el recipiente. Para abrirlo,
alguien tiene que romper la cinta o la firma, dejando una evidencia clara de manipulación. Esto se hace in situ, que significa en la escena del crimen. Punto número C. El etiquetado. La cédula de identidad de la evidencia. La etiqueta es la fuente de información primaria. Debe contener, como mínimo, un número correlativo único, como por ejemplo, evidencia 1 de 4, evidencia 2 de 4 y así sucesivamente. Hay una descripción detallada, marcas, colores, características. Se tiene que establecer el lugar, la fecha y la hora exacta de recolección, la dirección de la inspección, el nombre de la víctima y del imputado si se conocen, nombre y firma del técnico recolector. Esta actividad debe realizarse antes de introducir la evidencia en el contenedor. Bueno, para efectos conclusivos, como síntesis, podríamos utilizar una analogía. Imaginen que la evidencia es un testigo mudo que llega a un juicio. Nuestro trabajo es asegurarnos que pueda contar su historia sin que nadie la haya manipulado o distorsionado. Punto número 1. La recolección es como hacer la primera pregunta a ese testigo de la manera correcta, sin sugestionarlo. El marcaje es como ponerle un nombre y un DNI para saber que es él y no otro. El embalaje es como ponerlo en una sala de espera segura y aislada, donde no pueda ser influenciado por otros hasta que llegue al tribunal. La cadena de custodia es el registro de todas las personas que custodiaron la puerta de esa sala, desde el principio hasta el final. Es así como concluimos esta analogía. Buenos días, mi nombre es Catherine Raquel Gómez Luna. Prosiguiendo con el desarrollo del tema, me corresponde hablar sobre el levantamiento del cadáver en la investigación forense, el cual abordaremos en unas lecciones. La lección número 1 es el marco conceptual fundamental. La investigación médico-legal de la muerte es un enfoque tripartita. La investigación no se basa en una sola prueba, sino en la convergencia de 3 fuentes principales. Número 1, los antecedentes, que es la historia de la víctima, su salud mental, económica y social. Número 2, las circunstancias, el contexto y los hechos específicos que rodearon la muerte. Número 3, hallazgos de la autopsia, que es el examen científico del cadáver. El cadáver es en sí mismo la prueba material más importante. Su análisis da lugar a 2 operaciones centrales: la investigación de la escena del delito, que es el levantamiento del cadáver, y la autopsia médico-legal. ¿Qué es el levantamiento del cadáver? No es solo recoger el cuerpo, sino más bien es un procedimiento científico y metódico de búsqueda e investigación de pruebas médicos legales en el lugar de los hechos. Comprende 2 exámenes simultáneos: el examen del cadáver y el examen del lugar y sus alrededores. Uno de los principios rectores es que debe ser inmediato, ordenado, minucioso y completo. Ningún detalle es insignificante y la paciencia es crucial, porque no debe apresurarse al forense. Un buen levantamiento constituye las 3/4 partes de la autopsia. Lección número 2. Los actores y sus funciones. El personal médico forense en escena no actúa en todas las muertes, solo en las violentas, súbitas o sospechosas, en coordinación con la fiscalía. Sus funciones son específicas y preliminares. Se basan en el diagnóstico y contexto, que es asegurar la muerte, identificar el lugar de las lesiones y de la muerte y verificar si el cuerpo fue movido. La valoración preliminar. Establecer una hipótesis inicial sobre la causa, el origen, la hora y la secuencia de los hechos que llevaron a la muerte. La preservación de evidencia.
identificar vestigios en el cadáver que pueden perderse en el traslado, como fibras, pelos o residuos, para que el personal técnico los recoja. Descripción de lesiones. Describir el tipo de lesiones y su posible relación con la causa de la muerte. Otras funciones de apoyo incluyen el examen de la ropa, el examen del lugar y recolección de información de testigos e investigadores. Lección número 3. La autopsia médico-legal. Este es el examen externo e interno del cadáver realizado por un médico forense para determinar de manera oficial la causa de la muerte, la manera de la muerte, si fue homicidio, suicidio o si fue muerte accidental o natural. También los mecanismos de la muerte. Por ejemplo, la hemorragia, el shock neurogénico y el tiempo aproximado del fallecimiento. Las lesiones producidas. ¿Cuándo se realiza una autopsia? El texto lista casos específicos que podemos agrupar. Las muertes violentas, si son homicidios y víctimas de infanticidio. Las muertes súbitas o sospechosas, es decir, sin causa aparente, especialmente en mujeres con aborto sospechoso. Las muertes en custodia o instituciones, personas en prisión y centros de menores o ancianos. Y los casos especiales, los cadáveres putrefactos, cuerpos para incineración o traslado al extranjero que murieron violentamente. Los hallazgos y cadena de custodia. Si durante la autopsia se encuentran evidencias, deben ser enviadas al laboratorio correspondiente mediante un protocolo de cadena de custodia, que en sí constituye un registro de todos los que manipulan la prueba, informando además al fiscal y dejando constancia en el informe. Lección 4. El protocolo de levantamiento del cadáver, que en sí constituye el núcleo del proceso. Este procedimiento es paso a paso y consta de 8 apartados. El paso número 1 son los datos generales. En ella vamos a encontrar la trazabilidad, que es la fecha, hora, institución solicitante. La identificación, que es el paso primero y crucial. Se usa documentación con foto o identificación por un familiar. Si no es posible, el cadáver va al Instituto de Medicina Legal como no identificado para tomar fotografías y huellas dactilares post-mortem. Las características básicas: el sexo y la edad, real o estimada por un odontólogo forense, y la localización, que es la dirección exacta del hallazgo. Paso número 2, la historia. Recopilación de antecedentes de la víctima a través de policías, testigos y familiares. Se investiga en sí sobre la familia, psiquiatría, trabajo, economía, salud, política, religión, pasiones y antecedentes criminológicos. Todo esto ayuda a contextualizar la autopsia. Paso número 3, la descripción del escenario, que es el análisis del contexto físico de los hallazgos. Incluye el estado del lugar, la posición y orientación cardinal del cadáver, la distancia de posibles agentes lesivos, la distribución de manchas, la presencia de medicamentos tóxicos o notas. Determinar si el cuerpo fue movido y por qué. Y paso número 4, examen minucioso de la ropa. Correlación. La ropa está desgarrada o perforada en los mismos sitios donde hay lesiones en el cuerpo. Si no coincide, esto indica que la vistieron después de la muerte. La evidencia en la ropa es buscar manchas de sangre, semen, entre otros, y los signos que indiquen, por ejemplo, la distancia de un disparo. La protección. A veces la ropa amortigua o modifica el efecto del agente traumático. Paso número 5, las pertenencias, que en sí es el inventario de todos los objetos de la víctima o relacionados con ella, como el documentos, dinero, objetos de valor. Esto ayudan a la identificación y a construir el contexto. Paso número 6, los signos abióticos. Son los cambios que sufre el cuerpo después de la muerte. Son la principal herramienta para estimar el tiempo del fallecimiento. Pueden ser tempranos o inmediatos, que entraría el enfriamiento cadavérico, la deshidratación, los livideces cadavéricos, que es acumulación de sangre por gravedad, la rigidez cadavérica y espasmo cadavérico.
También están los tardíos o mediatos, que se clasifican en dos: los destructores, los autólisis o autodigestión, la putrefacción, que es la más común, y la antropofagia cadavérica, que es la destrucción por animales. Los conservadores, la momificación, la adiposira, que es la transformación en jabón cadavérico, y la corificación, que es la piel curtida. Paso número 7, señales especiales. Son los datos para la identificación posterior: tatuajes, cicatrices quirúrgicas, amputaciones antiguas, marcas distintivas. Paso número 8, evidencia externa de trauma, manipulación con precaución siempre que existe riesgo de enfermedades infecciosas. La descripción sistemática se describe de la cabeza a los pies, de proximal a distal, de anterior a posterior. Características a registrar: el nombre del tipo de lesión, si es incisa, punzante, contusión o equimosis. Las características: su color, forma o bordes. Las dimensiones: la longitud, profundidad. La dirección y localización anatómica precisa. Atención especial a heridas de armas de fuego en orificios naturales. Heridas de arma blanca en axilas o pliegues. Pueden pasar por desapercibidas. Signos de asfixia. Diagnósticos de vitalidad. Intentar determinar si la lesión fue premortem o postmortem. Y algo que no se debe olvidar o no se debe hacer es introducir objetos en las lesiones para explorar las escenas, ya que eso alteraría la evidencia. Lección número 5. Son los procedimientos especiales y la finalización. Protección de evidencias en las manos. Para preservar los restos como piel bajo las uñas de la víctima, se cubren las manos con bolsas de papel, nunca de plástico, porque la humedad podría acelerar la putrefacción y destruiría las pruebas. Las evidencias asociadas: si hay frascos con tóxicos o medicamentos, el forense debe recolectar una muestra para compararlos con los hallazgos de la autopsia, siempre bajo la cadena de custodia. Los traslados inmediatos: si las condiciones climáticas o del lugar amenazan con destruir evidencias o poner en peligro al personal, el fiscal puede ordenar el traslado inmediato al Instituto de Medicina Legal para hacer el levantamiento ahí. El protocolo de levantamiento intrahospitalario. Cuando la muerte ocurre en un hospital después de una intervención, el forense debe recabar datos textuales del expediente clínico, condición al ingreso, procedimientos quirúrgicos, tratamiento, resultados de laboratorio y rayos X. En algunos casos se puede secuestrar el expediente completo. Y finalización del proceso, que es la causa de la muerte. El forense emite una causa definitiva si no se necesita autopsia o indica que se determine en la autopsia. La documentación: se registra donde se traslada el cadáver, el nombre del fiscal presente y la evidencia recolectada por la policía técnica. La validación: el protocolo final debe incluir el nombre completo, la firma y el sello del médico perito acreditado. En síntesis, podemos decir que el levantamiento del cadáver no es un trámite, sino una investigación científica en sí misma, y su objetivo es reconstruir la historia de lo ocurrido, donde el cadáver y las escenas son los narradores principales. La estructura lógica para explicarlo es la siguiente. 1. ¿Por qué? Que es el marco conceptual. ¿Por qué el cadáver es una prueba y necesitamos entender la muerte desde 3 ángulos: antecedentes, circunstancias y autopsia? Número 2. ¿Quién? ¿Quiénes son los actores? El médico forense y su equipo, con funciones muy específicas y en coordinación con la fiscalía. Número 3. ¿Qué? Los procedimientos centrales: el levantamiento en la escena y la autopsia en el laboratorio son complementarios. Número 4. ¿Cómo? El protocolo. Los 8 pasos del protocolo son la guía metódica para no olvidar nada, desde identificar al fallecido hasta analizar sus lesiones y los fenómenos de la muerte, todo de forma ordenada y documentada. Y 5. Los casos especiales y cierre. ¿Qué pasa si es un hospital? ¿Cómo se protegen las manos? ¿Cuándo se traslada el cuerpo? ¿Y cómo se documenta todo al final?
Muy buenos días, mi nombre es Marlon Argeni González García, soy el del grupo 0 y este día les voy a hablar sobre la escena del delito, más específicamente sobre la conclusión del procedimiento y la liberación del lugar del hecho. Para empezar, tenemos que hablar sobre la introducción al proceso de la liberación de la escena. La liberación de la escena del delito es la etapa final en la que se da por concluida la intervención en el lugar de los hechos. Esto ocurre cuando se ha agotado todas las diligencias de investigación y se considera que no queda ningún elemento probatorio por recolectar. Los puntos claves pueden ser: la liberación no es un mero trámite, sino una decisión técnica y legal, que debe garantizarse que no se pierda prueba y que la investigación pueda continuar con los elementos ya obtenidos. Seguidamente, ¿quiénes intervienen en la decisión de liberación de la escena? En este procedimiento participan él o la fiscal, quien es la que dirige la investigación y tiene la última palabra en el caso y de desacuerdo. Seguidamente, los técnicos periciales, expertos en criminalística, balística, medicina legal y etc. Seguidamente, los investigadores, responsables de documentar el procedimiento en acta. El personal policial, encargado de la custodia si la escena no se libera inmediatamente. Jerárquicamente, en la toma de decisiones, si hay desacuerdo entre técnicos y fiscal, prevalece la opinión del fiscal. Esto refleja el principio de dirección fiscal de la investigación. El tercer paso, la revisión y valoración antes de la liberación. Antes de cerrar la escena, se realiza una revisión final conjunta entre el fiscal, el investigador y el equipo de inspección ocular. El objetivo de todo esto es verificar que toda la escena ha sido procesada, asegurar que no queden elementos sin recolectar, confirmar que la documentación, actas, fotos o planos esté completa. La importancia de todos estos pasos está en la revisión, que evita omisiones que puedan afectar la investigación. Posterior a esto, las situaciones excepcionales, que pueden ser la suspensión de la inspección, que puede darse el caso de que la inspección deba suspenderse por fenómenos climatológicos, ya sea lluvia, oscuridad, o pueden ser otras circunstancias que impidan continuar, por ejemplo, el riesgo estructural, las amenazas que puedan suceder. En sí, este procedimiento, en caso de suspensión, la escena queda bajo custodia policial. Se deja constancia en el acta firmada por todos los intervinientes y la inspección puede ser reunida por el mismo equipo o uno diferente. La nueva acta debe relacionarse con la anterior para mantener la cadena de custodia. El quinto paso es la coherencia y verificación de la información. El fiscal debe asegurarse de que los datos recogidos por el equipo multidisciplinario sean coherentes. Se debe registrar en el acta por el investigador que coincida plenamente con lo obtenido en la escena. Razón de ser, el fiscal es el responsable último de la investigación. Cualquier contradicción o incoherencia puede debilitar el caso en sede judicial. Las preguntas de reflexión para afianzar el conocimiento. ¿Por qué es importante que prevalezca la opinión del fiscal en casos de desacuerdo con los técnicos? ¿Qué consecuencia podría tener una liberación prematura de la escena? ¿Y cómo se garantiza la continuidad de la cadena de custodia si la inspección se suspende? ¿Qué papel juega el acta en la coherencia de la investigación? La aplicación práctica, aquí debemos de poner un ejemplo, un escenario, digamos que puede suceder imaginemos una escena de robo en una vivienda. La inspección se inicia de día, pero con la llegada de la noche y falta de iluminación adecuada se suspende. Por consiguiente, la policía custodia la escena hasta el día siguiente. Al reiniciar, se elabora un nuevo acta que hace referencia a la anterior. Al final,
Al final, el fiscal, investigadores y peritos revisan juntos que no queden huellas sin levantar o objetos sin embalar. El fiscal verifica que lo dicho por los peritos coincida con lo escrito en el acta. Es así como el subgrupo 0 termina explicando el manual. De antemano, muchas gracias. Tengan feliz día.